Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Habla conmigo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por favor, va a decírselo a otra persona. Mire a la persona que tiene a su lado y le vas a decir: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Un propósito por cumplir. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Un propósito por cumplir. En África hay una tribu que tienen variedad de canciones africanas. Pero cuando una mujer africana queda encinta, embarazada, esta mujer se interna en la selva con otras mujeres y juntas meditan, hacen rituales, rezan, hasta que aparece la canción del niño que está en el vientre. Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. De modo que las mujeres entonan la canción y la cantan la canción en voz alta de acuerdo a la particularidad, unicidad y propósito de ese bebé. Luego retornan a la tribu, se la enseñan a todos los demás, y cuando nace el niño, la comunidad se junta y le cantan al niño su canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, de igual manera el pueblo se junta y le cantan su canción. Cuando el niño se empieza o se inicia como adulto, después de los 12, 13 años, se junta nuevamente la comunidad que está a su alrededor y nuevamente le cantan su canción, donde le expresan su propósito, unicidad y su particularidad. Finalmente, cuando se casa la persona, cuando llega el momento de casarse, de la misma manera, papá, mamá y los más allegados se reúnen con el joven y le vuelven y le cantan su canción. El día de la muerte de ese muchacho, de ese hombre, ya aún en el lecho de muerte, los familiares que estuvieron con él y aprendieron su canción en el lecho de muerte, también lo despiden cantándole su canción. Tremendo. Lo bueno es que en esta tribu de África
Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, sacan al muchacho al pueblo, el centro del poblado, y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor y entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, es el amor, el recuerdo de su verdadera identidad. Y cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a los demás. Deberíamos entonces pedirle a Dios y pedirle a nuestros amigos que nos canten cuál puede llegar a ser nuestra canción cuando se nos olvide quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad. Por eso el apóstol Pedro, cuando le escribe al pueblo de Dios, se lo escribe como una especie de canción. Y esta noche yo quiero cantársela a usted. Esta es su canción. Mas usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vaya y anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? Esa debe ser nuestra canción. ¿Sabía usted que usted existía antes de nacer? Usted existía y también existirá después de la muerte. Un sabio decía: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El haber nacido es solo un pretexto de Dios para pasarnos por este mundo y que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene entonces un propósito que cumplir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se nos olvidó de dónde veníamos. Cuando entramos a este mundo, lo hacemos carnalmente a través del vientre de mamá, usando el semen de papá, engendrando el óvulo de mamá. Entonces llegamos a este mundo con una mente vacía de este mundo y empieza a ser llenada por todo lo que nos rodea de este mundo. Música de este mundo, lujuria del mundo, pornografía del mundo, droga del mundo, sexo ilícito del mundo, palabras, odios, rencores, gritos, celos, contiendas. Terminamos amargados, resentidos como los de este mundo. Pero cuando Dios nos hizo, no éramos así. Tan pronto Dios nos permitió entrar a este mundo, veníamos limpios. Y entonces recuerdo la historia de un bebecito que Dios lo está mandando ya a la tierra. Y el bebecito le pregunta: Señor, ya es el día en que yo tengo que partir hacia la tierra, pero yo no sé ni siquiera hablar. Y Dios le dijo: no te preocupes, allá en la tierra tengo un ángel que te enseñará a hablar. Y Señor, tampoco sé leer, no conozco ese idioma. El Señor le dijo: no te preocupes, el ángel que te otorgo en la tierra te enseñará también a leer. Pero es que allá la comida es diferente. Allá esa gente come dizque arroz y pescado y huevos. No te preocupes, el ángel que designé para ti te enseñará también a comer todas esas cosas. Está bien, Señor, ya es hora de partir, pero dime al menos el nombre de ese ángel que me va a tratar de educar. Dijo Dios: ese ángel tú solo tendrás que decirle mamá.
Ciertamente venimos del cielo. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3 y 4, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, y nos creó para que fuésemos santos y sin mancha. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, Dios tiene que enseñarle a Jeremías. Dijo Dios a Jeremías: antes que te formases en el vientre de mamá, te di por profeta a las naciones de la tierra. De modo que si la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, y tú eres ese tipo de materia, es posible que el nacimiento hubiese sido un pretexto, y la muerte también va a ser un pretexto, solo un pretexto, pero seguiremos existiendo. Lo único que va a haber es una separación entre el cuerpo y el alma, pero perseveraremos, continuaremos en esa carrera que Dios nos ha entregado. El apóstol Pedro describe su imagen real y da 4 cualidades. La primera dice: tú eres linaje escogido. Me puse a analizar: ¿será que yo soy escogido por Dios? Y pudiéramos cada uno de los que estamos aquí hablar como habló Gedeón: ah, Jehová, si Dios estuviera por mí, no estaría tan arrastrado, tan perseguido, tan endeudado. Porque así habló Gedeón. Y Dios le tuvo que decir a Gedeón: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío acaso yo? Fuimos escogidos, escúcheme, porque entre tal vez miles de millones de espermatozoides, en el momento de la concepción entre papá y mamá, Dios escogió uno, y eras tú. Pudo haber sido otro, o usted le pudo haber cedido el turno a otro. No, ay, no, siga, vaya usted mejor. Pero fuiste tú. O sea, desde el momento de la concepción ya nos escogieron. Somos campeones y tenemos que entenderlo. A veces el mundo no nos permite ver sino lo malo, lo negativo, lo pésimo. Pero Dios nos escogió, y para un gran propósito. Tú eres linaje escogido por Dios. Entre miles de millones de habitantes de la tierra, Dios te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios. La segunda cualidad que menciona el apóstol Pedro es real sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vio que había mucha gente que vienen a las iglesias cristianas, pero lo único que tienen es religión, religiosos. Y así estaban muchos fariseos. Los fariseos se paraban en las esquinas de las plazas y empezaban a orar. Aún hoy en día, si tú vas a Israel, porque vas a ir a Israel, vas al muro de los lamentos, y en el muro a usted le toca ponerse una kipá. El día que me la puse me sentí como cubierto. Una kipá que aquí le tapa la pelá. Y todo el mundo empieza a orar en el muro de los lamentos, y ellos hacen así. Pero es solo para ser vistos por los hombres, no porque tengan un corazón limpio, un deseo de orar por las demás personas. No, solo tienen religión.
Porque usted los ve allá orando, pero al rato los ve fumando, insultando. Tienen religión, cosa que tú y yo no podemos tener. Dice, si el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, significa que en mi corazón no va a haber engaño, que en mi corazón no puede haber fariseísmo ni religiosidad. Atención a esto: el verdadero sacerdocio es el que intercede por los demás, es el que clama a Dios para redención del pueblo. Por eso una persona que viene a la iglesia, se sienta, recibe un buen mensaje, pero sale y no se transforma, no comparte la palabra, no predica, no abre una célula, pasan los años, tiene religión y tal vez tiene fariseísmo. Fariseísmo. Pero dice el apóstol Pedro, vosotros no tendréis ese fariseísmo. Jesús le decía, en la cátedra de Moisés se reúnen todos los escribas y los fariseos. Aprenda, pero no haga lo que ellos hacen. Tú tienes que amar, perdonar, corregir, exhortar, predicar, invitar y dar testimonio con tu ejemplo, en el nombre de Jesús. Mira a la persona que está a su lado y dígale, yo soy real sacerdocio. Amén. La tercera cualidad que dice el apóstol Pedro es que somos nación santa. ¿Cuántos santos hay aquí conmigo? Levánteme la mano. Los que no levantaron la mano, quién sabe con quién andar agarrado. Quién sabe qué andaba haciendo anoche. Y es una palabra que a uno le cuesta creer. ¿Santo yo? ¡Ja! Mira al vecino y dígale, ¿santo usted? Dígale, amén. Si eres santo. Aunque todos somos pecadores, escúcheme, aunque todos somos pecadores, si nos postramos y si arrepentidos le pedimos a Dios perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él será fiel y justo. Por eso dice las escrituras, el apóstol Pablo dice que tal vez era un aguijón o tal vez una tentación. Otros dicen que era una enfermedad, un problema. Pero yo creo que el apóstol Pablo tenía las mismas tentaciones que todos tenemos. Y un día le dijo a Dios, Señor, quítame este aguijón de la carne, quítame esta tentación. Y Dios le tuvo que decir a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No estoy otorgando una licencia para pecar. ¿Sabe qué estoy diciendo? Que aunque peques, que aunque falles, que aunque insultes, póstrate ante Dios y pídele perdón a Dios arrepentido, y empezarás inmediatamente a ser santo por la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Pídele a Dios, pídele, Señor, no se dé por vencido jamás. Una de las causas por las cuales la gente retrocede, se van de la iglesia, no es ni porque los demás le critiquen, sino es que ellos sienten vergüenza de su pecado. Así me he encontrado con personas que le fallaron a Dios, y me los encuentro y les digo, ¿y por qué no vuelves a la iglesia? Y ellos dicen, pastor, me da pena. ¿Y cómo para andar en el pecado si no le da pena? ¿Cómo para andar saliendo de un motel por allá, o borracho, o drogándose, o mirando páginas inmundas en internet? Ahí sí no les da vergüenza. Pero
pero para la iglesia sí le da vergüenza. Ilógico, incoherentes. Si pedimos perdón, dice la Biblia, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seremos nación santa en el nombre de Cristo Jesús. Y lo cuarto, dice, pueblo adquirido por Dios. Son 4 cualidades, quiero que las repasemos. Diga conmigo, mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa pueblo adquirido por Dios? Fuimos comprados con precio de sangre. Un día un hombre tuvo una revelación. Cuenta que en la revelación él vio a Jesús intercediendo por nosotros ante el Padre. Y cuando estaba ante el Padre intercediendo para que fuésemos salvos, toda la humanidad, se acerca Satanás a esa conversación y le dice: esa gente no se lo merece, esa gente son rebeldes, esa gente son mundanos, son groseros, atarbanes, ruines, viles, son vulgares. Y el Señor Jesús, hablando con el Padre, le dice: Señor, pero aún así les amo, quiero redimirlos. El Padre mira al diablo, mira a Jesús, le dice: la única manera es derramando hasta la última gota de tu sangre. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? Jesús dice lo mismo que dijo en el huerto de Getsemaní: y no habrá posibilidad de encontrar otro método que no sea pasando por mí esa copa. El Padre le dice: no hay otra forma. Satanás se ríe, cree que va a vencer, que Jesús no iba a poner su cuerpo para ser llagado, para ser horadadas sus manos, sus pies, llagadas sus espaldas. Sin embargo, mientras hay un silencio, Jesús dice: está bien, pago el precio por la humanidad. Y ahí es cuando viene y muere por nosotros en la cruz. El precio de la sangre de Jesús somos usted y yo. Fuimos comprados. Por eso ahora usted no se pertenece. Mira a la persona que está a su lado, dígale: no eres tuyo, no somos nuestros, no nos pertenecemos, le pertenecemos ahora a Dios. Cuando usted le invita, cuando usted echa mano de la sangre del Cordero. Hay gente que utiliza la sangre de Jesús solo en momentos de calamidad y de necesidades. La sangre de Jesucristo. El otro día alguien me decía: pastor, se me presentó un demonio en la casa. ¿Y usted qué hizo? Yo gritaba: la sangre de Jesús. Y cuando se le presentan las demonias así, bien vestidas, semidesnudas, ¿qué grita? Ahí sí no gritan la sangre de Jesús, ¿verdad? Cuando se le presenta la tentación, ¿qué grita? Ahí es cuando uno necesita invocar la sangre de Jesús y salir corriendo. Huid de la tentación y Cristo vencerá y seremos un ejemplo a las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Vuelva y diga conmigo: yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Lea conmigo. Ahí dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
O sea que Dios nos escogió. Luego nos hizo sacerdotes reales. Nos santificó. Y por último, nos adquirió. ¿Pero para qué? Para que nosotros no seamos unos religiosos, sino que podamos bajar el reino de Dios y establecerlo en la tierra. Para que salgamos y le prediquemos a la gente que hay perdón de pecados, que hay una nueva vida en Cristo Jesús, que hay alguien que nos ama, que Cristo está vivo y que Él puede perdonarnos, sanarnos. Hay cantidades de milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros padezcamos, que no estemos solos. Por el contrario, el deseo de Dios es de bendecirnos, pero tenemos un propósito que cumplir. Allá en las calles la gente se pierde. Estuve viendo los noticieros. Yo casi no veo noticieros, pero tan pronto uno ve un noticiero, uno se da cuenta de lo que está sucediendo afuera de la iglesia. La gente perdida, rebeldes. Veía yo en el Facebook una niña como de 14, 15 años gritando y hablando mal del presidente, un tipo que apenas tiene 3 meses de haberse posesionado, que no ha podido hacer nada porque le dejaron un país endeudado y arruinado, comprometido hasta el cuello. Y gritaban, y es que gritamos y reclamamos la educación. Rebeldes sin causa. Afuera hay un mundo que se está perdiendo, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de envidia, llenos de codicia, llenos de lujuria. Un pueblo esclavo del pecado, listos para la muerte, porque ciertamente, aunque hay una separación entre el cuerpo y el alma, hay una que es peor: la separación eterna de Dios, que es una segunda muerte. Libro de Apocalipsis capítulo 20, en el verso 15 está escrito eso. Dice la Biblia: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Léanlo en su casa. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Quiere que tú seas el instrumento, que tú seas sus manos, que seas su voz, que hables en el lenguaje que Él habla, pero que la gente no entiende. El otro día alguien explicaba cómo una vez un camino de hormigas iban por en medio de una carretera y venía una aplanadora, y alguien vio las hormigas y dijo: la aplanadora aplastará todas las hormigas. Y empezó a gritarles: hormigas, hormigas, háganse a un lado que viene la aplanadora, les va a pichar a todas. Y claro, las hormigas no entienden el lenguaje, seguían ahí. Y él dijo: ¿qué puedo hacer para que me entiendan? Y el Señor dijo: hágase una hormiga. Señor, hazme una hormiga. Lo convirtió en hormiga y fue y les habló, y se hicieron a un lado. Pasó a la aplanadora y se salvaron. Eso fue una visión, no vaya a creer que fue real. El pastor contó, el pastor dijo. Pero este hombre entendió en la visión que así hay miles de almas allá afuera perdidas y que necesitan escuchar el lenguaje que usted habla. Eso fue lo que hizo Dios. Se hizo hombre para hablarnos en el idioma en que nosotros podemos entender. Pero ahora dejó una carta de amor, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, para que tú vayas
y le hables a miles de millones de hormigas que están a punto de ser aplastadas en el infierno eternamente y para siempre. Ese es tu propósito. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unveiling.